Los polinomios de interpolación los venimos viendo en la clase anterior con la aproximación. Primero hicimos una interpolación lineal usando solo 2 puntos. Luego nos dieron 3 puntos y con eso pudimos construir una parábola. Pero si quisiéramos utilizar polinomios de orden superior, de mayor orden, polinomios más largos, lo podemos hacer mediante una técnica sistemática que se conoce como polinomios de interpolación de Newton. Incluso aquí podemos derivar la interpolación lineal y la cuadrática que vimos la clase anterior. O sea, este es más un método general. Como pueden ver ahí, les pongo el polinomio para interpolación de enésimo grado. En general se representa así. Es una función. Tiene abajo la n, que significa el grado. Es una función de x. Entonces va a tener los términos b0, que son términos constantes, coeficientes, más el término b1 por x menos x0, más el término b2 por x menos x0 por x menos x1, más otro término, podría ser b3 por x menos x0, x menos x1 y x menos x2. Y así nos podemos ir hasta agregar n términos. Entonces esta es una fórmula general. Si se fijan, bueno, los paréntesis tienen los términos x y x0, x1 y x2, x3. Los puntos que vamos a tomar para construir nuestro polinomio son precisamente x0, x1, x2, x3, xn. Y el punto donde nosotros queremos encontrar la aproximación, pues la vamos a llamar x. Entonces en los paréntesis hacemos uso de los puntos que nos están dando para la interpolación. Obviamente el problema aquí pues sería calcular los coeficientes b. b0, b1, b2 hasta bn. ¿Cómo le hacemos para calcular los coeficientes b? Bueno, ese va a ser entonces el meollo o lo más interesante del polinomio de Newton. ¿Cómo calcular los coeficientes? Si calculamos los coeficientes, los podemos sustituir en esta función original y a partir de ahí tener mi función de interpolación. ¿Cómo se van a evaluar los polinomios? Bueno, se van a evaluar de la siguiente manera. Los coeficientes. El coeficiente B0 va a ser mi función evaluada en el punto x0. Acuérdense que nos van a dar los puntos x0, x1 y x2, son los puntos que ya conocemos. Entonces el B0 es fácil porque lo sacamos directamente de la evaluación de la función en el primer punto, digamos, x0. El coeficiente que sigue, el B1, lo vamos a calcular con una diferencia dividida basada en 2 puntos, el x0 y el x1. El siguiente coeficiente lo vamos a evaluar con una diferencia dividida, se llaman diferencias divididas finitas,
considerando la diferencia dividida anterior. Si yo primero, o sea, que debo de calcularlos en orden. No puedo calcular B2 si no he calculado B1. No puedo calcular B1 si calcular primero B0. Entonces tengo que ir así en ese orden y ir calculando las diferencias divididas. ¿Cómo se calcula una diferencia dividida? Aquí está la fórmula general. Ya lo hicimos cuando vimos derivada. Aquí está. Aquí donde dice en donde la f de xy, xj, esta es la segunda diferencia dividida, la primera diferencia dividida. Va a ser f de xy menos f de xj entre xy menos xj. Si se fijan, pues este es un cálculo de una pendiente. Estamos aproximando también ahí a la vez una derivada, ¿verdad? Como lo hicimos cuando vimos la derivada. Entonces tenemos que evaluar, en resumen, evaluar la función en los puntos que nos dan. Nos dan 2 puntos y j, evaluar la función, restarla, y abajo restar las variables independientes xy y xj, que son los puntos que nos están dando de referencia. Entonces esa información, digamos, la conocemos, la función también la conocemos. Entonces, pues obviamente tenemos derecho a calcular esta primera diferencia dividida. Entonces, como pueden ver, esta es fácil, ¿no? Esta fórmula ya la hemos usado antes para la derivada. Ahora, ¿cómo se calcula la segunda diferencia dividida? Aquí es donde a veces algunos podemos tener algún error, entonces hay que verlo con cuidado. Miren, para calcular la segunda diferencia dividida, necesito tener yo al menos dos diferencias divididas de primer orden. Ajá. Si yo tengo dos diferencias divididas de primer orden, las resto y abajo resto los valores de los extremos. En este caso, si se fijan, las diferencias divididas son para IJ y J y K. Abajo se van a restar los valores de XY menos XK, que son, si se fijan, los extremos, ¿sí? O sea, el valor de J es el que no se estaría restando aquí, pero que sí se usó el XJ para calcular las diferencias divididas anteriores. Entonces, ahorita va a quedar obviamente mucho más claro con un ejemplo, pero en resumen, lo que debemos de hacer es llenar esta tabla que está aquí. La tenemos que ir llenando. A ver, lo que nos van a dar a nosotros es una función y los valores de x, y, por ejemplo, 4 puntos, ¿no? Para que sea un polinomio de un orden mayor que el que ya hicimos la vez pasada. Hicimos con 3 puntos, si se acuerdan, hicimos una parábola y ocupamos 3 puntos. Aquí se ve que esta tabla la llenaron con 4 puntos. Entonces nos da una función un poco más compleja que la interpolación cuadrática, ¿verdad? Nos van a dar estos 4 puntos y con eso nosotros vamos a calcular las 4 f de x, y estas que están aquí. Con estas 4 de f de x, y yo voy a calcular las primeras diferencias divididas. Si se fijan, para calcular una diferencia dividida necesito 2 puntos. Entonces se me reduce de 4 puntos originales a solo 3 diferencias divididas. 3 diferencias divididas en la primera, digamos, en el primer paso.
Luego ya me voy al segundo paso. Como acá hay 3, yo voy a agarrar las 2 primeras para calcular una y luego la del medio y la última para calcular la otra. Estas son las diferencias divididas de segundo orden, como acabamos de explicar aquí. De estas, como me quedaron 2, tengo todavía que reducir hasta que me quede una al final. Como aquí hay 2, pues las resto igual como está aquí la fórmula. Las restaría yo arriba y si se fijan abajo nada más necesitaría el primer elemento, que es el X, en este caso el X3, como se ve aquí, menos el último elemento que sería el X0. Aquí ya no entrarían en juego en la resta de abajo el X1 y X2. Bueno, el chiste es que en cada columna de esta tabla voy reduciendo. Primero tengo 4 valores, luego tengo 3, luego 2 y luego 1. Si empezara con 5, pues tendría 4, 5, 4, 3, 2, 1. Al final siempre tengo que tener 1. Bueno, ya cuando yo lleno esta tabla, voy a agarrar los valores que están hasta arriba en la tabla. Esos van a ser los valores de B. Si se fijan, eso es lo que me pide aquí. Por ejemplo, el B0 es el f de x0. ¿Dónde está f de x0? Aquí lo coloqué hasta arriba de la tercera columna. Luego el B1 sería f de x1, x0. ¿Dónde está colocado ese? Hasta arriba de la cuarta columna, donde dice primero, aquí. Y así, todos los valores de arriba van a corresponder con los valores B, con los coeficientes B. Y esos son los que yo voy a poner aquí en mi función, y esos son los que voy a utilizar para mi polinomio. Bueno, aquí está nada más la definición de lo que sería la enésima diferencia dividida. Es más fácil verlo aquí en la tabla, donde dice pues que cualquier diferencia dividida siempre va a resultar de la resta de los dos valores anteriores entre los extremos de las variables independientes. Aquí están los cálculos, aquí está cómo se llena la tabla y aquí están los valores en verde, son los coeficientes. Este ejemplo que está aquí realizado, nosotros lo hicimos para el caso de el siguiente ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento y con gusto contestamos alguna duda que vaya surgiendo por ahí. Bueno, si no hay dudas, vamos a ver el ejemplo y van a ver cómo les va a quedar mucho más claro. El planteamiento del problema dice, en el ejemplo 18.2, los datos, o sea, en el ejemplo anterior, de la clase anterior, utilizamos el 1, el 4 y el 6, si se acuerdan, para estimar el logaritmo de 2, natural de 2, mediante una parábola. Eso le llamamos interpolación cuadrática. Ahora vamos a agregar un punto más. Vamos a agregar el punto x3 igual a 5, que tiene una f de x3 igual a 1.6, igual para estimar el logaritmo natural de 2, con un polinomio entonces de Newton. Vamos allá. En este caso, en vez de tener una función cuadrática, vamos a tener un polinomio de tercer grado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que, con los valores que me están dando de entrada, yo lo que tengo es esta primera columna, donde dice X y cuánto vale X. Vale 1, 4, 6 y 5. Son los valores que me están dando. X0, X1, X2 y X3. Con estos valores de X yo voy a calcular
la columna de donde dice f de x. ¿Cómo le voy a hacer para calcular f de x? Pues aquí está dada la función, es el logaritmo natural, ¿verdad? Y voy a calcular o aproximar esta segunda columna. Pudiera ser algunas veces que ya me den estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, algunas veces ya nos dan la tabla. No necesitamos calcular la f. Ya nos dan estos valores. Pero ahorita como no nos los dan de entrada, pero nos dan una función que es el logaritmo natural de x, pues yo puedo calcular. Por ejemplo, el logaritmo natural de 1 pues es 0. El logaritmo natural de 4 es 1.36 y así. Si se fijan, no necesitan estar ordenados. Primero tengo 1, luego el 4, luego el 6 y luego el 5. Aparentemente debería ir el 5 antes que el punto 6, pero no es necesario. Bueno, entonces estas dos primeras columnas las lleno yo de entrada, ¿verdad? Sí. Todavía no, sin aplicar todavía lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué seguiría de ahí? Tenemos que tener a la mano mi función f3 de x. ¿Por qué f3 de x? Porque tengo 4 puntos. Ajá, 4 puntos. Quiere decir que tengo b0, b1, b2 y b3. Estos 4 coeficientes los voy a calcular. Si fuera el caso anterior, si se fijan, ahí también podemos quitar el último punto y regresaríamos a la interpolación cuadrática a una parábola. Pero en este caso está más interesante porque le hemos agregado el cuarto término con el coeficiente b3. Esa es la diferencia con el caso anterior, esta última parte nada más. Bueno. Entonces, este polinomio es el que yo voy a rellenar con los valores que a mí me estén dando. Por ejemplo, si yo ya tengo aquí conocidos los valores de x, pues aquí los puedo poner. X, donde dice x1, pues yo pongo el valor de x1, que es 4. Donde dice x0, yo pongo el valor de x0, que es 1. Acá se pide el x2, que es 6. Ahí también ya lo puedo poner. ¿Qué me faltaría? Me faltarían los valores de b. Para empezar a calcularlos, voy a calcular la primera diferencia dividida. Si nos vamos a ver la fórmula de la diferencia dividida, está aquí. Nos dice que es la f de y menos f de xj entre xy menos xj. Entonces vamos a la tabla y vamos a ver. Vamos a calcular f de x1, x0. Entonces, ¿qué necesito? F de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, ¿verdad? De acuerdo a mi fórmula. Vamos a la tabla. Necesito los dos primeros valores. La f de x1 en la tabla se ve que es 1.38. 1.38 menos 0 entre x, que es 1, x1, que es 4, menos x0, que es 1. Aquí hay un pequeño error. ¿Ya lo notaron? Porque es 4 menos 1, ¿verdad?
Debe de decir 4 menos 1 aquí. Hay un pequeño error. Así que vamos a hacer aquí esta nota. Hay un error en el planteamiento de la primera diferencia dividida. Porque aquí debe de ser 4 menos 1, ¿no? Como dice la fórmula. Sin embargo, el resultado sí es correcto. Es 0.46. ¿Ok? ¿No hay dudas ahí? De mi parte no. Vamos a la siguiente diferencia dividida, que sería tomar en cuenta estos dos valores de la tabla. ¿Cómo se va a calcular? Pues el más adelantado, que es el x2, va a restarse, se le va a restar el más atrasado, que es el 1.38. O sea, si vamos a la tabla vemos que es 1.7 menos 1.3 y también en el mismo orden 6 menos 4. No puedo yo cambiar el orden porque me cambia el signo. Entonces debo de tomarlos así como dice la fórmula. El más adelantado le resto el más atrasado y luego los divido igual. Esa sería la segunda. Con eso ya me queda 0.20 y para la última necesitaría yo estos tres valores, estos últimos dos valores de la tabla. Y como pueden ver, bueno, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos 1.6 menos 1.7 entre 5 menos 6. Vamos a ver acá. 1.6 menos 1.7 entre 5 menos 6 me da 0.18. Y ya relleno yo la tabla con aquí 0.18. Así que ya termino con eso la primera columna. Para la segunda columna, si se fijan, aquí ya todo es repetitivo. Para la segunda columna voy a tomar los dos valores, igual, los dos valores de la columna anterior. Los voy a restar y abajo voy a dividir entre los valores de las variables independientes que se usaron. Nada más que si se fijan, para calcular yo usé estos tres valores de variable independiente, x, el 1, el 4 y el 6. Entonces lo que voy a hacer es restar estos dos, es claro, pero de estos tres, ¿cuáles voy a tomar para la resta? Voy a tomar el último, que es el 6, y voy a restar del primero, que es 1. Vamos a verlo acá, cómo lo están haciendo. Sería, aquí dice, miren, 6 menos 1, en la división, 6 menos 1. Y arriba, ¿cuáles son los que están restándose? Es 0.2 menos 0.46, que son los dos valores de la tabla, de la columna anterior. Son estos dos. Con eso yo calculo esta de arriba, el primer valor de la cuarta columna, o las segundas diferencias divididas. Luego ya para calcular el siguiente voy a tomar los dos siguientes, voy a tomar este y este, para calcular este de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar estos dos, y de los tres valores que se usaron, que son estos tres para conseguir eso,
Igual voy a tomar el último menos el primero, que sería 5 menos 4. Vamos a verlo acá, como lo están haciendo. Y aquí está. 5 menos 4. Y ya con esto yo obtengo los valores de 0.05 y 0.02. Esos los pongo aquí. Y ya nada más me falta la última columna. ¿Cómo sé que es la última? Pues porque ya nada más aquí tengo dos valores. Y para hacer una diferencia dividida última, yo necesito dos valores, ¿verdad? Para restar. Entonces vamos a venir y vamos a restar. Igual. El último menos el primero. Y si se fijan, para calcular estos dos, se necesitaron todas estas variables independientes, desde el 1 hasta el 5. Entonces igual voy a tomar el 5 y le voy a restar el 1. Voy a tomar el 0.02 y le voy a restar menos 0.05. Con cuidado porque hay unos signos ahí negativos que me pueden meter ruido y hacerlo con cuidado, ¿verdad? Sería 0.2 menos 0.5 entre 5 menos 1. ¿Cómo sé que este es 5 menos 1? Porque aquí lo estoy representando, sería x3 menos x0. Vean, vamos a la tabla. El x3 es el 5 y el x0 es el 1. Entonces aquí se ve que estoy siguiendo la forma. Y este valor ya es muy pequeño, ¿verdad? Me da 0.007. Pero es importante calcularlo porque este es precisamente el último coeficiente de valor de B. Todos estos verdes son el B0, B1, B2 y B3. Que voy a sustituir yo aquí, en esta ecuación, F3 de X. Si se fijan ya con esa tabla llena, pues ya vengo yo nada más a sustituir directamente aquí todos los valores que están dentro de esta tabla, los sustituyo y ya tengo mi función. Sustituyendo, dice aquí, sustituyendo los valores en la ecuación original o el polinomio de Newton, pues, lo que me queda es esto que está aquí. Esto es lo que me queda. No es necesario resolverlo o simplificarlo. Lo podríamos hacer, ¿verdad? Con un poco de talacha y álgebra. Lo podríamos reducir, pero no es necesario. Así como está, yo lo puedo graficar y lo puedo evaluar. Si me piden graficarlo, por ejemplo, esta función, si yo la quiero graficar, pues tengo que darle valores a X. Si lo hago aquí está hecho en la gráfica, me da la línea azul. Y el logaritmo natural, que es lo que yo quería aproximar, pues es la línea negra. Hay un error de estimación, ¿verdad? Del 9.3% según el cálculo. Pero sí se aproxima mucho la línea azul a la línea negra. Obviamente coincide en los puntos que están dados, ¿no? En el X1, 4, 5 y 6. Ahí coincide. Y en todos los demás, pues no coincide, pero son los puntos que podemos interpolar con un error pequeño. Entonces, esta es la gráfica que queremos ver cuando ustedes hagan su programa de MATLAB. Como les digo, para realizar las gráficas tengo que tener valores de X, por ejemplo aquí, por lo menos aquí se ve que graficaron del 1 hasta el 6, hasta el 7. Por lo menos del 1 hasta el 7 hay que graficar para poder ver